a conversar en estos momentos con Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, desde Lins, donde nosotros estamos en el rincón macorizano en Lins. Entonces, Pablo, antes de que entremos en temas calientes, tales como lo de la reforma y ese tipo de cosas, hablemos de este periplo por Boston. Sé que estuvo el lanzamiento de una primera bola con los Mets y que hay muchas actividades que ya se han realizado y quedan por realizar con la comunidad dominicana residente en Boston. Entonces cuéntanos, resúmenos el programa. Primero, gracias por estar en mi casa. Y ciertamente parte de la agenda internacional del Defensor del Pueblo en cuanto al eje del dominicano en el extranjero ha sido poder consolidar los espacios donde están habilitados el 85% de los dominicanos. Y eso es Nueva York, New Jersey, Boston, el estado completo, Florida, más que todo Orlando, Miami, Puerto Rico y Madrid. Por eso nosotros nos hemos enfocado en que en los consulados existan puntos de acceso del Defensor del Pueblo. Y son esas placas que están en cada consulado donde hay un código QR y la línea de WhatsApp del Defensor del Pueblo para que lleguen los casos. Entonces con eso nosotros hemos podido darle respuesta a los dominicanos en el extranjero, más que todo en la parte relacionada con los títulos de propiedad de sus apartamentos o viviendas, las pensiones, que son de los clamores de ellos, la mala práctica de los abogados, que es parte de los clamores que ellos no han hecho, pero al mismo tiempo también ha ayudado a que el defensor se acerque a los dominicanos en el extranjero y pueda trabajar lo que es la parte educativa, la parte de la participación de la diáspora. Por eso nosotros hemos trabajado mucho el aspecto de los políticos y de los líderes económicos, de los líderes sociales y comunitarios, y es parte de este trabajo estos primeros 3 años de la gestión. Y lo que hemos visto, y me ha agradado mucho poder coincidir, poder ser parte del apoyo de que el Sol, que ha sido el programa que más le ha dedicado tiempo y esfuerzo al dominicano que vive en el extranjero, poder lograr que estemos juntos en este espacio, ahora en Boston como tal, y ver que ustedes le han dado el espacio a tanto liderazgo en las diferentes comunidades, no solamente en Boston, que es lo que se conoce, sino ahora en Lynn, creo que van a Lawrence mañana. Y yo creo que la mancuerna que ha podido hacer que el Defensor del Pueblo no se circunscriba única y exclusivamente al territorio, sino que vea cómo ese dominicano incide directamente y no a través de manera especial. Decía que te sentías como en tu casa, y lo que nosotros hemos podido observar es que la gente aquí te asume como una persona local. Ellos, sí. Entonces, ¿cuáles han sido esos vínculos? Además, porque parece que tú has tenido vínculos personales. Lo que pasa es que yo fui migrante, don Julio. ¿Ah, tú estuviste aquí? No, bueno, yo estudié una especialidad, fruto del Premio Nacional de la Juventud. Yo en Miami, estudié en el Miami Dade College. Y usted sabe, don Julio, que en un momento mi carrera profesional me llevó a trabajar con los equipos de grandes ligas, incluso a crear una oferta educativa para ellos y un colegio que enviaba jóvenes, más de 150, con becas a Estados Unidos a través del béisbol. Por eso los Mets tuvieron el detalle, y otros equipos que por temas de trabajo no le he podido aceptar, me han invitado a tener oportunidades de primera bola y demás. Y Estados Unidos, vamos a decir, un área de mi trabajo profesional, específicamente en lo que es la parte del derecho, pero la parte también educativa. Entonces, yo fui migrante en términos educativos porque gracias a becas yo pude estudiar en Dominicana y fuera, tanto en Argentina, en España, en Estados Unidos, y yo sé lo que es ser migrante. Entonces, yo me identifico mucho con todas las personas que tienen que irse del país para buscar otras oportunidades. Muy probablemente, tal vez por mi compromiso con República Dominicana, yo volví, trabajé y he vivido en mi país, y es lo que le inculco a mi hijo. Pero todas estas personas que han tenido que irse y hacer otra patria, fuera de su patria, por eso yo me vinculo tanto y trato de trabajar los valores de la dominicanidad para que no pierdan el arraigo. Porque una de las críticas que yo siempre he tenido es, nosotros hablamos de los 10.000 millones de dólares, pero sí, se nos olvida de que la segunda y tercera generación no va a recordarse que son dominicanos. Y se lo digo porque, bueno, yo no tengo familia, mi papá y mi mamá murieron joven, ustedes lo saben, pero
Cuando ustedes hablan, y se lo digo porque mi esposa tiene un tío que fue mozo, mesero, y se pensionó siendo mozo de hoteles. Su hija es vicepresidenta del Boston Globe, pero la nieta de él no habla español. Entonces, ella no va a mandar remesa, por lo tanto se va a perder el arraigo y el patrimonio cultural y los valores de la dominicanidad. Una desconexión generacional. Ahí se perdió. Entonces nosotros no podemos estar jugando a perder esa identidad dominicana y tener una masiva migración haitiana, porque en algún momento va a perecer la identidad del pueblo dominicano. Entonces tenemos que trabajar el dominicano de acá en cuanto a la identidad cultural, en la parte del patrimonio, pero también tenemos que entender de que ellos tienen que tener capacidad política, más allá de un diputado de ultramar, que incluso las circunscripciones están mal distribuidas, no tienen correspondencia, porque tú ves la circunscripción 1 de ultramar y no hay forma humana de tú recorrerla para poder generar el voto, pero también ellos no se sienten identificados, independientemente de buenos esfuerzos que han hecho muchos de los diputados. Entonces, ya que estamos hablando de reforma, hay aspectos del dominicano que tienen que ver de seguridad jurídica, pero también de participación real y efectiva, y la representatividad es parte de la discusión que se tiene que dar en República Dominicana. Pablo, ¿qué tanto se vincula y utiliza la comunidad dominicana en el exterior los servicios, las facilidades, el apoyo y acompañamiento que le ofrece la Defensoría del Pueblo? Hay tres tipos de servicios que se utilizan mucho. Está el tema relacionado con los títulos de propiedad, y hay que significar ahí que hay realmente temor a veces de inversión, y yo creo que los últimos esfuerzos, por ejemplo, que ustedes han trabajado con Banreserva y con el tema de la alianza público-privada y los fideicomisos, dan algún tipo de estabilidad, pero muchos de los... ¿Han habido casos de personas que con títulos ustedes lo han ayudado a resolver? Sí, porque muchos de ellos invierten, pero no tienen título de propiedad. Y el tema de Nayib, que ha sido constructor, y Pedro, que ha sido constructor, saben que se dan promotores de vivienda que no tienen ningún tipo de capacidad de construcción. Entonces, incluso el último caso famoso, el mismo día que apresaron al arquitecto, iba a una comisión de dominicanos del extranjero que yo lo iba a recibir, y en la mañana apresaron al arquitecto. Entonces, un primer punto es los títulos de propiedad. Otro punto es la mala práctica de los abogados, porque hay abogados que te cobran hasta 5 veces y 6 veces el mismo servicio. Tú estás aquí, vas mandando dinero, el abogado va cobrando, pero no termina de ejecutar ni siquiera la parte del dinero, la parte del registro inmobiliario. Y un tema relacionado con las pensiones que se da continuamente, y aquí hay dos iniciativas muy lindas que trabajan mucho con el Social Security. Ustedes tenían a Yoleni, y hay uno que fue incluso alcalde de Lawrence, que trabaja también con el tema de los adultos mayores, y en esa comunidad hay muchos de ellos que pudieran calificar o cualificar para los fondos de pensiones, y en ese trabajo también se trabaja mucho con los dominicanos. Pablo, bueno, en tus observaciones desde el punto de vista jurídico, y no sé si en el caso de la Constitución, la Defensoría del Pueblo, pues en vistas públicas expresará su opinión, pero voy a empezar por la sorpresa de que nos quedamos de repente con una alcaldía vacante. Su titular y quien tenía que sustituirlo renuncian. Lo más probable es que sea el Ejecutivo que termine llenando esa vacante. ¿Alguna sugerencia, Pablo? ¿Qué tú piensas de este tipo de cosas? Mire, yo creo que Nayib hizo un buen ejercicio en cuanto a la ley, a la Constitución 2002 y a la Constitución 2010, porque la ley que él planteaba, que es la 13607, todo su andamiaje estaba atado a una Constitución del 2002. El Congreso puede hacer una modificación específicamente del articulado de la 13607 y posibilitarle al Consejo de Regidores que pueda ser quienes seleccionen el nuevo alcalde o la nueva alcaldesa, para respetar dentro del marco de la democracia lo que son los órganos, y en este caso la municipalidad tome su propia decisión y no recaiga en un presidente. De acuerdo a la Constitución. Entonces, si vamos a fortalecer la independencia de los poderes, vamos a darle la posibilidad a que La Vega, específicamente a través de la sala capitular, que en este caso es un congreso municipal, tome la decisión mejor y que presenten la terna y que se haga todo su proceso
localmente, porque estamos siempre hablando de la descentralización. Tal y como se hace en la Cámara de Diputados. Claro. Por eso digo que es un congreso municipal. Sí. Entonces vamos a darle a la descentralización un concepto real y que sean ellos que tomen la decisión y no caigan en un presidente de la República. Porque entonces estamos personalizando el poder municipal. en un presidente todas las decisiones de carácter local, lo estamos llevando a un plano general. Claro. Entonces ahí entra también una categoría política partidaria, cuando debiera ser localmente que se tome esa decisión. Entonces, el Congreso, que en su mayoría es de un partido, puede abocarse a conocer una modificación específicamente de un artículo de la ley 17607 y con eso hay un bajadero legalmente justo. No tenemos que tener un recurso en el Tribunal Constitucional, ni un andamiaje desde el punto de vista del derecho administrativo. Una modificación de un artículo salvaguarda todo el proceso de manera de la legitimidad de la elección misma de quien sea. Que sea una terna del partido de gobierno, bueno, que sea de su, de su municipalidad, de lo que es la unidad mínima del partido ahí. ¿Alguna observación en relación con la propuesta que ya ha sido entregada de reforma constitucional? Mire, yo escuché el comentario en cuanto a los transitorios. A mí sí en los transitorios específicamente, y creo que lo comentaba con ustedes fuera del aire, en cuanto al artículo E y el G, el E abre la posibilidad de la creación mediante ley del Ministerio de Justicia, porque en principio le da todos los elementos de los nuevos, de lo que plantea el presidente. de lo que plantean. Yo me acojo, independientemente del defensor del pueblo va a hacer una opinión por escrito, luego de leerlo y ponderarlo todo como tal, pero el artículo 5, el transitorio 5, en su acápite E, plantea la posibilidad del Ministerio de Justicia, cuando habla de que todo el poder, hasta que haya una nueva ley, a la Procuraduría, y el G creo que pone una camisa fuerte para el Congreso, que en 4 años va a aprobar todas las leyes, porque si ha venido una crítica del defensor del pueblo de manera coherente, es que en 14 años nosotros no hemos aprobado 76 leyes que estaban pendientes, porque de 121 solamente se aprobaron 25 y quedan 76 leyes pendientes. Y le pongo un ejemplo que la gente no entiende, porque también esto de la reforma constitucional es para una élite. Nosotros no tenemos una justicia preventiva. ¿Por qué lo digo? Nuestra justicia no toma en cuenta, por ejemplo, los testigos. Y cuando tú tienes una víctima y no tienes testigos, muy probablemente tu caso se caiga. Entonces, ¿cómo pedirle a un Congreso que te apruebe esta cantidad de leyes cuando tú tienes una deuda de 76 leyes, incluyendo leyes tan importantes para el tema de andamiaje penal? Entonces nosotros tenemos que visualizar esta reforma desde el punto de vista, hay una consolidación de la autonomía del Ministerio Público, muy probablemente, independientemente del concepto que ustedes planteaban relacionado a que el presidente va a someter al Consejo Nacional de la Magistratura quién va a ser el nuevo procurador y pudiera ser otro mecanismo. Eso es debatible y eso es importante en la democracia. La reforma en cuanto a la regla de la elección presidencial, al blindar o no blindar el proceso de la reelección y la unificación de las elecciones, la reducción de las cámaras, eso es posible, un debate por la representatividad e incluso, y es un tema más profundo, implica la modificación de 2 leyes concretas, que es la del régimen electoral y la de los partidos políticos, que a su vez va a llevar un debate más profundo, porque si hay algo que ha menguado la democracia en República Dominicana, uno, es el voto preferencial, porque hay que recordar lo que eran las listas en su momento, y 2, el transfugismo, y es parte de lo que ha desmembrado los mismos partidos políticos y la identidad de los mismos miembros de los partidos políticos, que ya no tienen un elemento ideológico ni una identidad propia a un partido. Entonces, si vamos a ver este proceso de reforma para consolidar la democracia, yo creo que más que todo debiera ser participativo y abierto a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas del país, para que veamos una prospección en República Dominicana y no nos circunscribamos a artículos particulares, porque esto termina siendo una modificación, no una reforma. Por lo tanto, aquí la reflexión tiene que ser más que todo, ¿qué va a hacer el legislativo una vez se vea abierta la posibilidad de la misma? Porque el trabajo consecuente va a implicar que nosotros tenemos que hacer un andamiaje legislativo más profundo que el que tenemos, porque el que tenemos, el constitucional lo ha modificado con la sentencia. Nosotros como sociedad estamos cuestionando la dimensión de la cantidad de partidos políticos y su identidad con la sociedad implica que nosotros tengamos que cambiar.
Pablo, quería preguntarte lo siguiente, sobre dos cosas. Sobre el tema de la reforma constitucional, sobre todo en la parte que tiene que ver con los transitorios. Fíjate que los transitorios, habla que se adicionan 7 y empieza por el 21º. Es decir, que esta reforma o esta modificación constitucional mantendría 20 transitorios, que su propio nombre lo dice, Son transitorios porque son de manera tan temporal, momentánea, por un tiempo, no son permanentes. Entonces, ¿tú no crees que deben ser eliminados esos transitorios de la Constitución actual y colocar los 7 nuevos que está proponiendo el presidente, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transitorios? Ese por ese lado. Y del otro lado, usted forma parte de la comisión que ha estado estudiando el adefesio jurídico legislativo, que se llama Ley 124, la ley Mordaza, la ley que crea ¿cómo se llama la cosa esa? La Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, Ajá, correcto. la de los soplones. Entonces, esa dirección que es creada por esta ley, me gustaría saber qué ha pasado con eso, porque pasa el tiempo pasa y la ley todavía está tenemos vigente. Sí. Mira, el primer punto, indiscutiblemente, vamos desde el punto de vista de derecho constitucional, los transitorios entiendo que va a ser parte de la discusión que se va a dar en la Asamblea Revisora. Porque Pero su opinión, yo quiero su opinión. ¿Deben desaparecer? hay transitorios que ya están cumplidos. Todos están. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional es un está transitorio funcionando. y está funcionando. Por eso te digo. El Consejo del Poder Judicial está funcionando. No, hay. Los Pregúntele diputados lo ya que se ustedes quieren preguntarle. Por- Danilo. Por eso te digo, El caso de Danilo. hay transitorios que indiscutiblemente También están cumplidos. Está cumplido. Por lo tanto, cuando se aperture la Asamblea Revisora, inmediatamente va a ser parte de la revisión. Entonces, los nuevos van a caer dentro de la misma categoría. Yo lo que te digo es, el asambleísta, en este caso, que es como se confiere la Constitución, la nomenclatura, va a tener que hacer una revisión concreta de todos los transitorios, porque al haber pasado el plazo de la transitoriedad, ya haber Y haber concluido, cumplido con la función establecida. ya caen dentro de otra categoría que no es transitoria. En cuanto a la ley, yo lo planteé, nosotros estamos dando un plazo porque nosotros vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, porque hay siete recursos que se sometieron. Nosotros no podemos abocar a ser amigos de la Corte en cualquiera de ellos, porque la ley 137.11 nos plantea esa prerrogativa al defensor del pueblo y ha sido en varias jurisprudencias habilitado por el Tribunal Constitucional. Nosotros estamos dando un plazo hábil y lo sabe el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Como estamos en democracia, ese es un proceso natural. Si el defensor del pueblo no ve una acción que la comunidad que se creó, en este caso la comisión, decida en los 2 artículos que quedaron vigentes para ya poder presentar la solución al caso, nosotros vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, porque ya nosotros presentamos nuestra Usted posición. sabe lo que dijo el otro día el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antolino Peralta. Antoliano. Bueno, ese mismo. Antoliano. Él dijo el otro día que esa ley estaba bien, que esa ley no tenía No. nada, pero que estábamos dispuestos a verla y tal vez a revisarla y a modificarla, pero que esa ley está bien. No, y ahí Oye, yo he sido claro. Dentro de la comisión, incluso, yo se lo planteaba a ustedes en privado y en público, le he dicho. Oye, Nosotros pero llevamos ¿qué una matriz. ¿qué corazón tiene? Nosotros llevamos ese una matriz con los 5 artículos, con la forma correcta de redacción, que no vulnere los derechos fundamentales, y hemos sido en eso coherentes. Si no podemos llegar a un punto en esa comisión, nosotros en el Constitucional nos vamos a ver en buena democracia, porque esto no es un tema más allá de preservar los derechos, y es para lo que está electo el defensor del Don pueblo. Julio da una primicia, como lo hace a cada momento aquí en el Sol de la Mañana. Una primicia muy fuerte, de esas que él sabe dar. Y se le da una fuente que él tiene que proteger. Entonces, esa ley obliga que si la DNI lo llama, a don Julio lo van a obligar a que revele su fuente. O a mí, por ejemplo, que yo diga algo de alguien, una información que me haya dado una fuente, a mí hay que matarme
Pero yo no voy a revelar mi fuente. Por eso, fíjate que el punto central del artículo que plantea o sea, el mecanismo de contrapeso es la parte del juez. Si no existe un elemento que haya sido validado por un juez, no puede haber esa persecución. Y esos son de los aspectos que nosotros hemos marcado en nuestra matriz. Y fue lo que mandamos al Congreso de la República. Yo estoy tan coherente en esta posición contigo, de que nosotros fuimos la única institución que marcamos el punto en octubre, y esto se aprobó en diciembre. Y hemos mantenido el debate en la opinión pública y no hemos quedado solamente en la comisión porque no queremos que muera el tema y que se pase por debajo de la mesa en una sociedad que no puede dejar perimir una ley como esta, porque son 5 artículos que vulneran derechos. Pablo, ¿cuál es la situación, cuál es la suerte en estos momentos de la coronela Isabelita de los Santos? ¿Cuál es la situación de ella? Fue condenada a prisión suspendida de 6 meses. Lo que me han dicho algunas personas cercanas a ella, que ha sido una mujer que cree y fue criada con la concesión de la defensa de la dictadura de la ley. Y entonces, en esa concesión, ella choca con una institución que tiene a su cargo la defensa del Estado de Derecho. Entonces, ¿qué pasa con ella finalmente? ¿Cuál es la suerte de ella? Que además, Eury, me ha dicho una señora que le ha visitado, que ella está muy próxima a aceptar el reino de Dios y su justicia. Gloria a Dios, que tome ese camino. No, pero ella está... Gloria a Dios. No, asumir al Señor, asumir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Qué susto, maestro. No, asumir a Jesús como que tome ese camino para que reconozca su Usted sabe. No tiene nada contra ella, ahora que no. Gracias a Dios, nunca he tenido nada contra nadie. Ahora, ni ella contra Pablo, porque ella no sabía quién era Pablo ni quién era la Defensoría del Pueblo. Ella le dijeron que rompieron esa puerta. Y esa muerte entró un grupo y se va a llevar unos carros. Está educada para que ahí no pase nadie. Ahí ya le dijeron, mira, por ahí no venga nadie. Esa es información. Mire, usted Pero el palo de golf no era para usted. No, porque ella no sabía quién era Pablo, ni quién era el defensor del pueblo. Usted sabe. No, era Juan que le iba a dar cosas. No, porque ella no sabía. Pero ella ni siquiera conocía la Defensoría del Pueblo. Pero ahora sí la conoce. Usted sabe que en el contractualismo que usted tanto plantea, sí, el punto de unión en ese Estado liberal y ese Estado democrático de derecho era el régimen de consecuencia. Sí. Exacto. Entonces el régimen de consecuencia para ella es la aplicación del derecho penal. En este caso, la prisión es suspendida, son 6 meses. Ya en enero, justamente, ahora en agosto se iba a leer la sentencia de manera íntegra. Ya en enero... ¿Tú estás de acuerdo sin problema? Usted no la apeló, ¿verdad, don Pablo? ¿Eh? ¿Usted la apeló o se dejó eso así ya? No, ya porque justamente lo que queremos es el precedente. Exacto. En términos personal. El respeto. En términos personal, yo soy que ella incapaz reconozca. de más nada que no sea... No, que ella reconozca que cometió un error y que no vuelva a actuar así. Y que no se ponga yeso diciendo que se le agredió en el canódromo, que la parte de violencia de género. Yo creo que hubieron también matices desde el punto de vista del teatro. Del teatro. Esos fueron los abogados. O por ejemplo, el abogado en el estrado. No, diga que él le dobló el brazo. El abogado en el estrado que me preguntó que si yo sabía que si ella utilizaba el palo de golf, porque ella tiene un problema en la cadera. Y yo le dije, yo no soy ortopeda. Exacto. Yo soy defensor del pueblo hasta el 27. No un bastón que uno usa cuando pensaba yo lo mismo. Que no era un po. Ahora, tú lo hiciste muy bien cuando llegaste levantando la mano, para que no pensara otra cosa. Ese es un estilo Mandela. Si tú vas a Naciones Unidas en Nueva York, el monumento de Mandela es con los brazos levantados. Y eso es parte de la formación defensorial. Cuando tú vas a un tema de paz, tú no puedes bajar los brazos, porque si no la narrativa hubiese sido justamente contraria. Porque fue parte de lo que se quiso hacer en su momento para construir el alegato de que yo violenté y todo el mundo, por eso pagué de mi dinero el dron, porque yo nunca bajé los brazos. Nunca, porque yo soy capaz de agredir a una mujer y mucho menos en un escenario donde estoy fungiendo como servidor público. Entonces, parte de lo que yo creo que estamos legando como legado es justamente que nosotros estamos actuando en apego a la ley. Ese protocolo de inspección, ese elemento, ese articulado de la ley que estaban con los forros puestos,
se está poniendo en ejecución en esta gestión. Cuando nosotros nos vayamos, ya la gente va a saber lo que es el defensor, que es parte de lo que ya no sabía, pero también cómo ejerce su función el defensor del pueblo. Bueno, cada quien se inmola. Hay gente que se inmola por la religión y no por la función pública. Y ahora la coronela pierde su rango. No, y esperamos que no. No, Pedro, tú sabes más que yo de militares, tú sabes que no. La coronela tiene su familia. No, es una oficial de buena trayectoria. Y tiene quien le escriba, Voy a hablar con ella para que vaya a la iglesia. Mira, y de verdad yo quiero decir, porque aquí yo creo que lo primero es que un espacio democrático, y yo soy el primer demócrata que pueda haber. El elemento central de esto es que existe un precedente donde un servidor público en el ejercicio de sus funciones fue violentado por un militar y o policía, lo cual vulnera justamente el principio democrático. Claro. Y eso no podemos aceptarlo, porque a diferencia de hace 30, 40, 50, 60 años, eso era normal, ahora no puede serlo. No. El abuso de poder Entonces, yo creo que ese es el único mensaje que tenemos que decir. Dios está con nosotros, de mi corazón pero nunca va a salir. Pero, oye, me puedo comer un pastelito cuando llegue allá, o le puedo brindar una visa y vano sin ningún problema. Perfecto, ahora en enero. Sí, porque tiene que coger su sentencia. Si no, don Julio me saca de su amistad. Gracias. Gracias a Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. Señores, vamos a hacer una pausa. Maestro, tengo que mandar un saludo, maestro. Para el defensor del pueblo. Sí. Cuidado. ¿Cuál era el amigo suyo del colegio que hizo su promoción, pero que era uno de los que usted más quería? Amigo suyo. Yo se avisa. Mire. A Eury también le mandaron saludos, una comunitaria. En San Lourdes. Zeneida, un saludo especial para ti, mi hermana y amiga de Pablo. Especialmente de Lea, te mando un saludo muy especial. Hola Pedro, ¿cómo yo estás? Particularmente. Zeneida, nuestra hermana. Sí, colega. Hola Pedro, ¿cómo estás? Así, me gustaría que me salude a mi familia que vive en San Laurel Southern. Mi hermana se llama Milagros Luna Peña. Ella es una señora comunitaria, fajadora y muy emprendedora. Vive allá junto a todas sus hijas y su esposo, de parte de María Dolores Luna Peña, que es una gran seguidora nuestra. Un saludo especial para toda la familia de Milagros Luna Peña en San Lorenzo, aquí en Estados Unidos. Un fuerte abrazo para usted y a todos los dominicanos aquí en Lynn, en Massachusetts, en Lawrence. Y es el defensor del pueblo. ¿Formas parte de una asociación sin fines de lucro? El Defensor del Pueblo presenta el reconocimiento a la defensa y promoción de los derechos humanos, para reconocer, divulgar, estimular y apoyar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas y activas en el territorio nacional, que trabajan en favor de los derechos humanos. En esta primera edición, se considerarán aportes relacionados con los derechos priorizados por el Informe Nacional de Derechos Humanos 2023. Estos son el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal, el derecho a la justicia. Las 3 organizaciones más sobresalientes recibirán, en primer lugar, 500,000 pesos y busto Julio Ibarra Ríos, defensor de los derechos humanos. Segundo lugar, 300,000 pesos y placa de reconocimiento Julio Ibarra Ríos. Tercer lugar, 200,000 pesos y trofeo tricolor del defensor del pueblo dominicano a la defensa de los derechos humanos. Mantente informado. Te invitamos a estar atento al lanzamiento de este premio a través de nuestras redes sociales. Anímate, sé parte y comparte. Desde el Defensor del Pueblo te invitamos a participar en el Premio de Reconocimiento a la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Julio Ibarra Ríos. Para orientarte y aplicar al mismo, accede a educacion.dp.gov.do. Haz clic en Servicios y selecciona Concursos. Luego Premio Julio Ibarra Ríos. Dentro encontrarás las bases del premio que contiene los requisitos, líneas temáticas, criterios de evaluación, premios y más. Un video resumen de esta iniciativa y el enlace donde podrás registrar la postulación. Luego de que hayas informado con estos insumos, accede al área de postulación. Completa el formulario en línea con tus datos. Adjunta los documentos e insumos solicitados en las bases del premio. Luego pulsa el botón de enviar y listo.
Tu solicitud ha sido enviada. Ante cualquier duda o inquietud, puedes escribirnos al correo inclusión@defensordelpueblo.gov.do o llamar al 809-381-4777, extensión 392. ¡Anímate y participa! Así es el defensor del pueblo. Hola, es muy importante que sepan que hoy tendré a un médico, un congresista, pero más que todo, un ser humano que entiende la salud desde diferentes perspectivas. Es Luis René. Justamente hemos querido analizar no solamente el informe del Defensor del Pueblo en cuanto a la vulneración de los derechos que vimos el año pasado, sino también que analicemos aspectos que se vieron en el Congreso Bienal del Defensor del Pueblo, que fue de Salud y Seguridad Social. En este espacio veremos lo que es gasto de bolsillo, atención primaria y aspectos relacionados con la reforma. Los invito a que veamos justamente una perspectiva de alguien que sabe de salud, vive la salud y ha sido parte de las reformas que se han hecho en el sector salud. Luis René, ¿cómo te sientes? Bien, Pablo, aquí contento, hablando y dispuesto a conversar contigo. Mira, tú sabes que tuvimos el Congreso de Salud, Seguridad Social. Salieron 3 temas particulares. Uno es el gasto de bolsillo, uno es el tema relacionado con la atención primaria y ya al final todo lo que es el tema de reforma. Y quise pedirte que vinieras justamente por el expertise, por tu capacidad con todo el tema de salud. Porque no solamente eres médico, sino que has pasado los 3 niveles y también fuiste legislador. El primer tema relacionado con lo que es el gasto de bolsillo, ¿cómo lo pudiéramos definir? Mira, la población dominicana, Pablo, y eso es uno de los logros más grandes que como institución el Defensor del Pueblo se va a llevar, es la coherencia que el Defensor del Pueblo ha tenido con levantar los datos de la segunda encuesta nacional de derechos humanos, donde la población, la voz del pueblo, se expresó, y ya de manera tangible, ante la problemática que expresaba de la vulneración a los derechos fundamentales, en especial el derecho a la salud, que el pueblo dominicano evidenció y que el defensor recogió. Uno de los aspectos que más limitan el acceso en la cobertura de salud es el elevado gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es el dinero que la población dominicana tiene que pagar, la familia tiene que pagar como copago, como seguro familiar de salud. Es el complemento para que le den y para recibir una atención con un régimen de salud. En la República Dominicana tenemos un 98% de la población que tiene cobertura, que tiene su seguro familiar de salud. Sin embargo, el acceso en calidad, en tiempo, en oportunidad y en eficacia tiene limitantes, como lo es el gasto de bolsillo. La Oficina Panamericana de la Salud define que el elevado gasto de bolsillo es una traba, es una tara, y pende sobre el cuello de la población más vulnerable y más pobre de los países. Se estima que cerca de 1.000 millones de ciudadanos a nivel mundial tienen el riesgo de caer en la pobreza extrema por gastos de bolsillo elevados, enfermedades catastróficas que no pueden enfrentar y que la cobertura no le da lo suficiente para poder enfrentar esta situación, y tienen que recurrir a un gasto de bolsillo que sobrepasa el 10, 15, 20, ya está llegando hasta un 40% de los ingresos que esa familia tiene, ni siquiera el salario, de los ingresos que tiene como complemento en el régimen subsidiado de la seguridad social para hacerle frente a las enfermedades. Y también habla la OPS y la OMS de que cerca de 60 millones de ciudadanos en países en economía media y economía baja pueden morir o pudieran evitarse la muerte de estos si utilizáramos la atención primaria como estrategia en el primer nivel de atención. Entonces el gasto de bolsillo, que todavía los países no miden lo que es el pago de transporte como un gasto de bolsillo, porque un ciudadano pobre que va a un hospital, que va a un centro de salud, a una UNAP o a un centro de primer nivel, tiene que pagar por lo menos el motoconcho, por lo menos el taxi, por lo menos la gasolina cuando tiene un vehículo, el gasoil, para ir al centro de salud. Y eso no se cuantifica. Entonces, son de las trabas, de los elementos que la población, cuando suma, más que gasto de bolsillo, si usted también lo compara como gasto hormiga,
que usted va sumando un poquito aquí por una consulta, y cuando usted viene a final de mes, lo de la consulta, lo del medicamento que tiene que ponerlo, y el plan odontológico. Pues sí, aquí no se habla mucho de la salud oral, que está contemplado en el Seguro Familiar de Salud y en el Plan Básico de Salud, que tiene varios componentes que se cubren, y por desconocimiento de la población, ni siquiera lo que mínimamente se cubre, la población lo demanda como servicio. Entonces, cuando usted va a un hospital público, actualmente, desde décadas, aunque ya la cuota de recuperación se desmontó como un gasto de bolsillo que era mayúsculo y grosero, este gobierno sigue invirtiendo en este presupuesto de este año 7.500 millones de pesos más, llegando a la cifra récord de 1.145 millones de pesos, con 7.000 y pico de millones de pesos más, que refleja un aumento a favor de la población, llegando al 2% del PIB y un 7% en comparación al presupuesto de 2003 de salud del mismo gobierno. Es decir, que se le está haciendo frente y está demostrándose la voluntad política, aunque lo ideal, lo que hablan todos los países desarrollados y los organismos internacionales, es de llegar a un 6% de inversión del PIB en la salud de los dominicanos en este caso, y de todos los ciudadanos del mundo. Indiscutiblemente, a nosotros se nos va entre un 44, algunos estudios hablan hasta un 55 de gasto de bolsillo. Así es. Y si lo vemos los hogares más pobres, casi el 8.8 de los hogares dominicanos, se le va un 50% de su presupuesto en gasto de bolsillo. Si lo viéramos desde el punto de vista de la atención primaria, ¿qué pudiéramos definirla o cómo la pudiéramos definir? Mire, la atención primaria es una estrategia que tiene 40 años definida desde la Convención de Alma Ata y ratificada hace unos años en la de ACETAN, que es una convención donde se busca a los organismos internacionales de ratificar la inversión y relanzar la atención primaria como un mecanismo de equidad social, de justicia social, de integralidad de los actores fundamentales en el primer nivel de atención, que es donde más se puede resolver la problemática de las comunidades. Imagínese usted que usted, luego del gasto de bolsillo, que hace un pago, que contrata un plan complementario del Seguro Familiar de Salud, que tiene que hacer un copago, que tiene que trasladarse al centro de salud por una dolencia que es prevenible, que por promoción de la salud se pudiera evitar, pero que usted ya llegó al médico y usted no tiene la calidad necesaria para resolver el problema, a pesar de esa titánica labor con cobertura y usted con accesibilidad, logrando el acceso, no puede enfrentarlo. Entonces, en el primer nivel de atención, la atención primaria, y entre primer y segundo nivel de atención, o aplicando la estrategia de atención primaria, cerca del 90% de las dolencias de la población en sentido general encontrarían solución y resolución. Y cuando llegue la patología de enfermedad, entonces la reinserción sería más rápida, porque más actores en el primer nivel. Para, por ejemplo, a un nefrólogo, le llega un paciente con el riñón deteriorado a un hospital de tercer nivel o de segundo nivel, eventualmente si da el servicio. Usted sabe lo que significaría evitar las diálisis si desde el primer nivel de atención ese paciente se le muestra con una analítica sencilla que la urea y la creatinina se mantienen en niveles, algo está pasando en niveles altos, en niveles que llamen la atención. No hay que esperar que el paciente llegue a un tercer nivel donde ya la diálisis es la solución. Entonces, el modelo de la atención primaria cambia el sistema de la enfermedad como enfermedad por la prevención, la promoción de la salud, la mitigación del daño que provoca la enfermedad y la reinserción en tiempo rápido. Da equidad, justicia social y sobre todo garantiza que el derecho fundamental, que lo catalogan muchos expertos, que la salud plena es uno de los principales derechos fundamentales de la población, ligado a otros derechos que usted conoce mejor que nosotros, como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación y los derechos medioambientales, lo que son derechos de segunda y tercera y quinta generación, como hablan algunos sociólogos y tratadistas. La atención primaria, vuelvo y repito, en Alma Ata y en Astana, que fueron las convenciones que han relanzado la atención primaria, en la última en el 2018, donde todos los países asociados a los organismos de la OPS y la OMS se comprometieron a retomarla y revitalizar la atención primaria, porque se requiere inversión.
en salud, alguien tiene que pagar la inversión que se hace por la población. Como tú decías, nosotros invertimos un 2% del PIB, se supone que para un país de ingreso medio como ya somos nosotros debería ser un 6%, más viendo la región. Pero tu experiencia, que fuiste director regional, en este caso de salud en tu provincia, ¿cuáles son los elementos que tú visualizaste desde el punto de vista educativo para lo que tiene que ver con la atención primaria y los elementos de gasto de bolsillo que se pudieran poner para todas las personas que están viendo este espacio? Mire, la red pública de salud y la red privada, en la provincia Hermanas Mirabal, en la cual me tocó ser el primer director provincial de salud, luego de haber sido director de área de salud, manejábamos la red pública, pero teníamos una excelente relación con la red privada. Y donde no había un tomógrafo, como no tenemos en un momento determinado en la red pública no teníamos tomógrafo, hacíamos acuerdo con la red privada que tenía tomógrafo para intercambiar servicios y que nos dieran el servicio a bajo costo, pero fue algo empírico, fue algo demostrativo de que la alianza público-privada de esa época daba resultados. La manera más eficiente para reducir gastos de bolsillo es lograr, entendemos nosotros, que en el primer nivel de atención los pacientes que acudan de manera que tengan cobertura de salud y que sean asegurados y se les dé el servicio puedan, al seguro, la TCS pueda cobrarle en el primer nivel de atención, lógicamente sin copago, sin diferencia, con un acceso y con una resolución inmediata al problema que se presenta de salud. Si es una fiebre alta, en ese primer nivel se puede identificar todas las variables, que qué está pasando en este grupo etario, que me están llegando más niños con fiebre. Yo no sé lo que está pasando, pero debo investigarlo ahí, antes que llegue a convertirse en una epidemia, en un brote, en una epidemia, o hasta en una pandemia. De ahí salen las informaciones necesarias para el sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, en ese primer nivel de atención, insisto, es donde el gasto de bolsillo, en ninguna UNAP se cobra un centavo en la República Dominicana. Y este gobierno ha dado también muestra inequívoca de sensibilidad social al incluir los programas de alto costo y hacer una mayor inversión y trabajar y comprometerse con la calidad de la atención. Ya una vez que usted tiene, y el acceso ha mejorado muchísimo, pero hay que seguir trabajando el tema del acceso, porque es una limitante y es un gasto de bolsillo que no se ve intangible. Porque usted llega a una clínica rural, pero usted ha gastado 200 pesos en un motoconcho y le ha dado 3 pasos al río para llegar a la clínica rural a la UNA, y usted no sabe que ahí se hacen hemogramas, o usted coge para el hospital y se brinca la unidad de atención primaria que está en su comunidad, y usted entonces allá en el hospital tiene que durar 3 horas para hacerse un hemograma, y en su unidad en media hora o 45 minutos, máximo 1 hora, sin gastar dinero quizás, porque usted queda así, esa UNA queda enclavada en el centro, las 400 o 500 familias circundantes, se le da el servicio y se le soluciona el problema de salud que usted tiene. Pero tiene que haber interacción social, tiene que haber una red social fuerte y poderosa y vigorosa, estimulada desde el Estado, desde el gobierno, de todos los niveles, municipal, congresual y del Poder Ejecutivo, estimular a que la red social, ese tejido social se fortalezca en torno a esa unidad de atención primaria, esa infraestructura, que no tiene que ser una infraestructura lujosa, claro. Puede ser una casa que esté limpia, con que esté limpia y la basura se recoja adecuadamente, es un ejemplo demostrativo de la salud comunitaria. Se puede ofrecer servicios que solucionen los principales problemas de la población dominicana, que a la embarazada se le garantice su consulta prenatal y que a la puérpera cuando llegue, como contrarreferencia a la comunidad, usted le haga la visita domiciliaria de puérpera. Entonces, estaríamos hablando en cuanto a reformas, sería interesante ver un modelo de atención primaria, estaríamos hablando una red social para los fines, que incluiría incluso hasta un médico familiar. Estaríamos hablando de un elemento que planteaba, que en el Congreso se veía, que era un expediente único de salud que permitiría que se manejara en los diferentes niveles, incluiría una receta única, que junto con ese expediente te daría una información general del ciudadano desde el punto de vista de su característica de salud. ¿Qué otra parte de la reforma tú verías? La implementación del sistema de referencia y contrarreferencia. De un primer nivel a un segundo nivel, usted capta el paciente, entró por la puerta principal, que debe ser el primer nivel de atención con la estrategia de atención primaria. Usted capta el paciente, usted le factura, porque si tiene seguro, paga su seguro y usted le da un servicio médico, en ese primer nivel debe cobrársele
lógicamente, insisto, como se hace, se le da el servicio sin cobrar un centavo, porque está prohibido el copago en el primer nivel de atención. Pero la facturación, si es un asegurado que está cobrando, tiene una cápita que se le descuenta mensual de su salario, o que el gobierno por el régimen subsidiado lo paga el Estado, entonces usted debe cobrarle y tener unos ingresos extra para seguir agrandando las infraestructuras y el cierre de brechas necesarios entre la población que demanda el servicio y el ofrecimiento, la cobertura universal que, insisto, en un 98% tiene nuestra República Dominicana. Pero la referencia, cuando usted capta el paciente y lo manda a un segundo nivel porque requiere un estudio más avanzado o un especialista que no está ahí, que no está el pediatra, no está el médico familiar, o está y el médico familiar detecta que un otorrino debe verle un oído porque tiene un cuerpo extraño y usted no puede traérselo, o requiere una sutura de tendones que usted no puede hacerlo ahí, o una hospitalización, usted lo manda con un diagnóstico al centro de segundo nivel. Pero cuando lo tratan allá, que lo evalúan, que le hacen el triaje, debe venir con una contrarreferencia al centro de primer nivel para que en el expediente único repose, o en el récord que se tiene, repose el diagnóstico de egreso del centro donde estaba hospitalizado. Y usted puede manejarlo ya en su lugar, en su casa, con las visitas domiciliarias que le hace el médico pasante, el médico familiar o el médico asistente de esa UNA, y eso hace una calidez de la atención, da calidad por el monitoreo continuo, porque el especialista no puede estar monitoreándolo en la comunidad todos los días, claro, pero la unidad de atención primaria sí. Pero también se recoge la basura con el ayuntamiento, con la alcaldía, pero también con medio ambiente se hace jornada de reforestación. También la atención primaria ambiental se ejecuta y se realiza promoviendo la salud, evitando las enfermedades y no alegrándonos de que tenemos más enfermos, dimos más consultas, tenemos más ingresos en un hospital. El ingreso en un hospital en determinados casos es un fracaso de la atención primaria. Hay otros casos que no, que el ingreso es la salvación. Pero una gripe, una enfermedad diarreica aguda, que la deshidratación, usted pudiéndole hidratar en la comunidad y llegar hidratado al centro, usted disminuye la mortalidad infantil por deshidratación, por diarrea, como lo logramos en la provincia de Hermanas Mirabal durante 3 o 4 años. No se nos murió un niño nunca en esos 4 años por deshidratación, por diarrea, menores de 5 años, porque lo tratábamos con la unidad de deshidratación oral comunitaria. Y cuando había una fiebre, había una diarrea, íbamos, le hacíamos la muestra, buscábamos la muestra del agua, la mandábamos a INAPA, venía el reporte, si teníamos que hacer un cerco epidemiológico lo hacíamos, pero no tenemos que esperar una semana, un mes, 2 meses, porque ¿para qué sirve una información epidemiológica si en la semana adecuada, si no es para tomar acciones correspondientes a la proporción de la información que levantamos? No, date las gracias, Luis René. Vimos elementos esenciales como gasto de bolsillo, atención primaria, elementos de reforma. Indiscutiblemente, desde el punto de vista de la política pública, poder ver indicadores inversos que no sean los tradicionales para poder analizar lo que es la dignidad y lo que es la calidad son esencial. Pero dentro de las críticas que siempre vamos a tener es cómo hacer sostenible elementos esenciales como el 911 que debieran ser asumidos por los seguros para que sea la calidad parte del servicio que hasta ahora hemos tenido. Porque indiscutiblemente el 911 ha sido parte del beneficio. No es del sistema de seguridad social, pero son de las innovaciones que hemos tenido y tiene que ser sostenible. A ti, decirte que indiscutiblemente la visión macro, partiendo del Informe Nacional de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo, la segunda encuesta, y del Congreso del Defensor del Pueblo, ayudan a que podamos tener una visión general, y este espacio es para crear justamente la conciencia y poder analizar un poco más este tipo de informes. Yo me siento orgulloso de tener un defensor del pueblo que actúe en consonancia con lo que ha predicado, garantizando derechos fundamentales, recogiendo el sentir de la población, por primera vez con elementos básicos, en consonancia a esos elementos tangibles, tomando acciones concretas para aportar al fortalecimiento institucional de la República Dominicana, del sistema de salud y de la seguridad social. Gracias a ti y mil gracias. Así es el defensor del pueblo. Se nos quemaron todos los equipos por una mala instalación de EDESUR. Mi nombre es Luis Daniel Pérez Reyes, soy el pastor de la Iglesia del Nazareno Jesucristo, la Luz del Mundo, desde el año 1982. Lo que sucedió fue lo siguiente. Yo solicité a EDESUR la instalación de un medidor para este nuevo templo, y
ellos me ofrecieron el servicio. Pero cuando me lo están instalando, yo estaba presente y pusieron una línea de un tipo de material que ellos mismos me dijeron que no era recomendable porque era muy flexible y cuando sintiera calor iba a dañarse. Y yo le dije, ¿por qué me ponen eso entonces? Si me causan algún problema, ustedes tienen que corresponder. Primero, la línea como que se nos detenía, porque inmediatamente comenzó a sufrir algunas dificultades y se nos caía una línea. Al caerse la línea, nosotros le enviamos una comunicación diciendo que se nos está cayendo una línea y que la instalación no está bien por la parte de ellos, que si nos pueden cambiar esa instalación. Mandaban a alguien a chequearlo, la ponían a funcionar y ya. Por más que una vez sucedió eso, hasta que ocurrió una situación catastrófica, donde nos quemó varios equipos electrónicos, incluyendo los amplificadores, que lo teníamos todo conectado allí. Nos dañó bocina, nos dañó una pantalla electrónica, una serie de equipos nos dañó. Nosotros hicimos un levantamiento de todo y le comunicamos lo que se nos había dañado. Al decirle a ellos lo que le había dañado, ellos mandaron una comisión, hicieron un levantamiento también, pero nosotros ya habíamos escrito una carta formal solicitando que ellos nos volvieran esos equipos que nos habían dañado, porque nosotros recibimos otro servicio de ellos y no tenemos retraso de pago, inclusive pagamos adelantado, y que nosotros estamos dentro de la ley y ellos instalaron esa energía de manera inadecuada. Ellos son responsables a pagarnos y lo que hicieron fue que nos devolvieron la carta porque ellos no eran responsables de recibir esa comunicación porque ellos no tenían cómo resolver esa parte. Y un día fui donde el encargado general de ahí de la oficina, el director, y él me dice, ay, yo no sabía, de que él no sabía. Pero yo voy a tratar de ver qué hago, qué sé yo, y nunca hacía nada. Duramos 1 año y pico sin que nada nos responda. Yo asistí a una actividad que había en la escuela, donde estaban ustedes, los defensores del pueblo, y estaban dando una orientación a la comunidad, pero también nos hicieron saber que estaban en la disposición de apoyar a la comunidad en cualquier situación que tuviera, y yo entonces me di cuenta que eran ustedes las personas indicadas para ayudarme en ese caso. De hecho, me dirigí a uno de ustedes y se nos puso a la disposición, nos tomó todos los datos, el número de teléfono, y me mantuve comunicado hasta el momento en que ellos se vieron obligados a darnos respuesta. La abogada intervino y dio una declaración muy aceptable, no solamente para nosotros, sino aún ellos tuvieron que estar convencidos de que era así la cosa. El único momento en que ellos pudieron respondernos, gracias a Dios y a la intervención de la Defensoría del Pueblo, porque realmente ellos no tenían intención de darnos nada. Quiero hacer una recomendación a nuestra población concerniente a lo que es el Defensor del Pueblo. Realmente en el momento hasta yo consideré, y será verdad, pero en la práctica me di cuenta que teníamos personas justas, personas de buen servicio, personas que resuelven. Y recomiendo a la comunidad, a las personas que tengan alguna dificultad para que se les dé su derecho, que apelen al Defensor del Pueblo, porque esta organización tiene personas responsables que realmente le dan la cara y corresponden ante cualquier situación que las personas tengan y que no tengan quien le defienda. No tienen que ir a buscar un abogado particular y pagar dinero por eso. Una de las cosas más importantes es que el Defensor del Pueblo te da el servicio
te lo da con efectividad y no te cobra ningún peso.